El presente video tutorial va a ser la liquidación de nómina teniendo en cuenta el concepto de retención en la fuente para salarios. Para tal efecto nos basamos en el ejercicio anterior y aquí se encuentra desarrollado para ir un poco más rápido, más fluido al momento de la explicación. El empleado recibe 12.800.000 pesos como salario base y trabaja en jornada adicional un sábado de 9:30 de la noche a 2:30 de la mañana. Se le asignan un 1.3% de comisión sobre las ventas del mes, que fueron 88 millones de pesos, y un embargo judicial del 25% de su salario base, una libranza por 150.000 pesos y aporta al fondo de empleados 100.000 pesos. Es importante que en los ejercicios donde se deba tener en cuenta la retención en la fuente para salarios, se le suministre de manera explícita el IBC del año anterior y también es posible que se le suministren ciertos datos para que tú lo puedas calcular. Si bien no es explícito, de pronto se te da en el ejercicio para que tú lo calcules. En este caso, el promedio del IBC aparece de manera explícita, que el año anterior el promedio daba 10.500.000 pesos. Al final de cuentas, estos ejercicios lo que pretenden es encontrar es el neto a pagarle al empleado, ¿sí? Cuánto es lo que recibe realmente al final del mes. El neto a pagar, recuerda que es el total devengado quitándole el total deducido. ¿Qué es lo que devenga este empleado? Salario base, horas extras y comisiones. Para calcular horas extras en la jornada que te están dando en el ejercicio, que dice sábado de 9:30 de la noche a 2:30 de la mañana, empezamos a realizar la distribución de horas de la siguiente manera. Sábado de 9:30 de la noche a 10 de la noche, porque tan solo esa franja, porque media hora, porque comienza a las 9:30 como te lo dice el ejercicio y termina a las 10 de la noche el trabajo diurno, ¿sí? Recuerda que el trabajo diurno llega hasta las 10 de la noche, por eso esta distribución. Teniendo en cuenta esa distribución, se dice que trabaja solamente media hora extra diurna ordinaria. La fórmula que se aplicaría sería esta media hora que trabaja por el factor de hora extra diurna ordinaria, que es 1.25, por el valor de una hora de trabajo. Para calcular el valor de una hora de trabajo es el salario base dividiéndolo por las 240 horas al mes. Sábado de 10 de la noche a 12 de la noche, él estaría elaborando 2 horas extras nocturnas ordinarias. Para la fórmula sería tener en cuenta estas 2 horas que trabaja por el factor de hora extra nocturna ordinaria, que es 1.75, por el valor de una hora de trabajo. Pasada las 12 de la noche ya es el siguiente día. En este caso, siguiente día sería el día domingo, de 12 de la noche a 2:30 de la mañana. De 12 de la noche a 2:30 hay 2.5, 2 horas y media, horas extras nocturnas dominicales. Aplicando la fórmula sería las horas que trabaja 2.5 por el factor de hora extra nocturna dominical 2.5 por el valor de una hora de trabajo. Realizando la sumatoria de las horas extras que elaboró en ese rango sería de 553.329 pesos. Las comisiones que recibe este señor sería el 1.3% de 88 millones de pesos, que fue la venta del mes. Es decir, que las comisiones que recibe es de 1.144.000 pesos. El total de vengado estaría formado por los valores del salario base, las horas extras, las comisiones, dando como resultado 14.497.329 pesos. Ahora vamos a hallar las deducciones de nómina. Las deducciones se realizan con base en el concepto de IBC, ingreso a base de cotización. El IBC es el total de vengado quitándole el auxilio de transporte. En este caso, este empleado no recibió auxilio de transporte, no hay por qué quitárselo. En consecuencia, el total de vengado y el IBC son iguales. Para saber cuánto tiene que aportar o cotizar en salud el empleado, estaríamos hablando de que la fórmula es el IBC por el 4%. Pensión, IBC por el 4%. Fondo de solidaridad pensional. Para saber cuánto hay que descontarle al empleado, tenemos que saber cuántos salarios mínimos hay en el IBC de 14.497.329 pesos. Para saber eso, tomamos el IBC y lo dividimos por un salario mínimo. Al hacer esa operación nos da 22.49 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que se encuentra en el último rango de la tabla de FSP que ya habíamos visto. Por lo tanto hay que descontarle el 2% al IBC. Está el valor que aporta el fondo de empleados, la libranza que también se le descuenta, el embargo judicial que es el 25% del salario base, 3.200.000, y ahora vamos a ver cómo salió este valor de 1.868.645 pesos, que es el concepto de retefuente. Para calcular la retención en la fuente, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para calcular la retención en la fuente es la siguiente: el total de vengado le resto la pensión obligatoria, es decir, esta pensión que se encuentra aquí, la pensión normal, ¿sí? Hay que restarle también lo que aporta en fondo de solidaridad pensional, si lo aporta, y hay que descontarle el promedio de lo que aportaba en salud del año anterior. Entonces, total de vengado es de 14.497.329. La pensión, lo que cotiza en pensión este año, es de 579.893. El fondo de solidaridad pensional lo calculamos en 289.946. ¿Y esta salud salió de dónde? Es el promedio del IBC del año anterior, 10.500.000, multiplicándolo por el 4%. Recuerda que la salud, sea de este año o del año anterior, siempre va a ser el IBC por el 4%. Lo único es que no es la salud de este año, es lo que aportó en salud en promedio el año anterior. Por eso nos dieron este IBC. 10.500.000 por el 4% nos da 420.000 pesos. Restando todos estos valores, nos da el concepto de salario gravable, 13.207.490 pesos. Pero a este resultado de 13 millones hay que quitarle la renta exenta, que es el 25% del salario gravable. Es decir, sobre este valor 3.301.872 no se le aplica retención en la fuente. Quitando ese valor nos da el ILG en pesos, ingreso laboral gravable, 9.905.618 pesos. Pero hasta ahí lo hemos determinado el ILG en pesos, pero este ILG hay que transformarlo a VT. Para ello tomamos este valor, 9.905.618, y lo dividimos por el valor de una VT. Ese valor va cambiando año tras año. Para este año 2015 el valor de una VT es de 28.279 pesos. Al realizar esta operación nos da como resultado 350.28 VTs. Para este resultado nos tenemos que remitir a la tablita que ya vimos en el video tutorial de retención en la fuente. Según la tabla, se encuentra en el rango de mayor o igual a 150, pero menor a 360 VTs. ¿Qué decía esa tabla? Si recuerdan, decía algo más o menos como lo siguiente: ILG, el que acabamos de calcular, menos 150 por 28% más 10. Eso es lo que estamos haciendo. Este ILG es el que acabamos de calcular, ¿sí? El resultado de la división. El resultado de la división que obtuvimos entre 9.905.618 por 28.279 menos 150 por el 28% más 10. Al realizar esta operación, según la fórmula que está en la tabla, nos da como resultado 66,07 VTs. Ese es el valor a retener en VTs, pero a mí no me sirve de nada porque todo lo que yo estoy trabajando acá está en pesos. Tengo que transformar de las unidades de valor tributario a un valor en pesos. ¿Cómo hago? Estas 66,07 VTs las multiplico por el valor de una VT, 28.279 pesos. Nos da que el valor en retención en la fuente para salarios de este señor es de 1.868.645 pesos. Como ya conozco el valor de la retención,
lo ubico en mi tabla de deducciones, empiezo a sumar todos los conceptos que se le descuentan a este empleado. ¿Qué se le descuenta? Salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, fondo de empleados que también ahorran, libranza, embargo judicial y ahora el nuevo concepto que acabamos de ver, que es retención en la fuente. Sumando todos estos valores, al empleado se le descuenta ese mes 6.768.377 pesos. Ahora, ¿cuánto es lo que él realmente recibe? Acuérdate que él recibía, o lo que devengaba era 14.497.329, pero después de todos los descuentos va a recibir finalmente 7.728.952 pesos.